Bueno, Hola. comencemos. Hola. Bueno, gracias Juan por participar en esta entrevista para mi proyecto postdoctoral. Voy a preguntar una serie de cosas sobre tu trayectoria como músico en Chile, muy involucrado con la India. Así que vamos a comenzar. Eh, ¿Cómo te enteraste en la música de India desde esta parte del mundo? Bueno, yo encantado de colaborar y entregar mi testimonio respecto a esto que es la música de India y la cultura india. Eh, en el año 95 aproximadamente, 94, 95, un vecino donde yo vivía en Quinta Normal, él me conversó acerca de la filosofía de la India, me habló de Krishna, el Bhagavad Gita, y en esos tiempos habían cassettes, entonces me regaló unos cassettes con música de mantras y instrumental para relajación con instrumentos indios. Y de ahí quedé muy enganchado con el sonido de la percusión. ¿Cierto? La tabla, es la percusión que practicas. Exactamente, claro, estaba el sonido del tabla eso del viento. Entonces estaba el sonido del tabla que no, yo no me imaginaba cómo era el instrumento, pero era un sonido de percusión muy llamativo, muy particular. Eso, como les digo, fue en el año 1995. ¿Ya? Y después de darte cuenta de que te gusta ese sonido, ¿qué pasó? Bueno, después de tener esa música en cassette, me invitó el amigo a la conciencia, al templo de Krishna, aquí en José Miguel Carrera, barrio República, y, y ahí pude ver cómo se hacía esta música devocional y también conocer el instrumento, pero tuve que esperar aproximadamente 6 años, donde conocí un poco la filosofía y también una persona, un importador indio en el barrio Estación Central. Él trajo, donde yo compraba incienso, él dijo que iba a traer tablas y trajo tablas en el año 2001. Me llegó mi primer tabla. Entonces, como les digo, tuve que esperar 6 años para tener el instrumento, porque para estudiar un instrumento es fundamental poder tener el instrumento. Y estos instrumentos no son muy comunes en Chile. Entonces tuve la suerte de que el mismo importador me enseñó cierta parte de la música y de la percusión del tabla. Eso fue en el año 2001. Año 2002 conocí al maestro Millapol por intermedio de Don Kichan Datlani, y él me enseñó en la parte clásica del tabla entre el 2002 al 2005 con clases, 3 años. Y posteriormente siguió la amistad y tuve la suerte de poder acompañarlo en muchas presentaciones en la parte rítmica del tabla. Cuando dice Miyapol, refiere a Miyapol Gajardo, ¿cierto? Claro. ¿Puede decir muy brevemente quién era él para el contexto? Claro, acá en Chile estamos tan lejos de India, 16.000 kilómetros, entonces no es fácil encontrar un profesor de este tipo de música. Y don Millapol, que falleció el año 2024 en abril, más a los 95 años, él fue antes que los Beatles a estudiar India, becado por el gobierno de India. Se fue a estudiar, como le digo, en los años 60, viajó en barco, volvió en barco también y estuvo algunos años estudiando en la Universidad de Música en Benares, y él volvió en los 70 y de ahí tuvo grupos, y él fue el pionero de música de India en Chile. Por lo tanto él dio clases a muchas personas de música de la India, incluyéndome a mí y a mi compañero de música Lalita Madhava, que con él seguimos tocando hace más de 20 años. Claro. Y bueno, eso apunta a la segunda pregunta, como sobre tu profundización en este campo de la música. Mencionaste ese grupo que tienes con Lalita. Sí, claro. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, claro. Como yo seguí participando en el templo de Krishna, con un músico que fuimos compañeros de clases con el maestro Millapol, era muy entretenido porque él le enseñaba a citar
un rato, una hora pedagógica, más o menos 45 minutos, y después me enseñaba mi tabla otros 45 minutos. Y después había que aplicar en conjunto lo que nos enseñaba el maestro. Entonces, estamos hablando del año 2002, poco más de 20 años, 23 años. Entonces tomamos clases con él y decidimos hacer un dúo. Primero era el grupo Bhakti Raga. Bhakti es devoción y Raga por los ragas, la música de la India. Después tuvimos otras agrupaciones. Yo participé en Omtal y después juntamos entre Om y el Bhakti con esas dos palabras sánscritas, con Lalita y después Andrés y otros músicos hicimos el grupo Om Bhakti que seguimos tocando hasta la actualidad. Bien. ¿Y en qué tipo de ámbitos tocan? ¿Cuál es el circuito, digamos, para ese tipo de música? Claro, el circuito por lo general siempre estamos haciendo el servicio musical para la institución de ISKCON de Conciencia de Krishna y también centros de yoga, para algunos eventos de la Embajada de India, entre ellos, por ejemplo, Expo India en Estación Mapocho, algunos años atrás, con una gran audiencia. También hemos sido invitados a Lollapalooza, años atrás. Distintos festivales de tipo de cultura india o por la paz o meditación, yoga principalmente. Y bueno, aparte de toda esta actividad de tocar en vivo, también te dedicas a importar instrumentos ahora. Sí, claro, tengo un emprendimiento que se llama Sarasvati Instrumentos y es un emprendimiento bien particular porque como son instrumentos poco conocidos, entonces no es algo masivo, no es algo que fluya muy rápido, pero aún así yo estoy muy contento de poder de hacer llegar los instrumentos desde India a Chile porque como no es algo común, las personas quedan muy contentas y además que son instrumentos muy especiales, no son instrumentos comunes. ¿Cierto? Y bueno, imagino que tiene algunos vínculos personales con gente en la India, no solo a personas como que están vinculadas a esa empresa de importación, sino artistas también. Sí, claro. Yo después de mucho tiempo tuve la suerte de poder ir a India, después de estar estudiando más de 20 años, no, como 19 años porque fui el 2020. El 2020 logré ir a India y ahí fue muy poco tiempo, fui solamente 2 semanas, pero fueron como para mí, no sé, haber estado un año, por ejemplo, porque pude conocer, tomar contacto con maestros de allá, maestros de Santur, por ejemplo, el maestro Prabhat Mukherjee, que seguimos en contacto diariamente. Él ya vino el 2022, tiene intención de volver. Hace poco, ahora en septiembre, vino otro amigo que me recibió en India, que se llama Murli Manohar, un gran tablista de tradición de familias de músicos, y en realidad nace una amistad que traspasa frontera, idioma, y en realidad es como nace un vínculo muy lindo entre los maestros de música, tanto como el maestro Millapol, también nace un vínculo y una amistad con los maestros de música de India. Claro. ¿Y cómo te hiciste contacto con esta persona, estos maestros de la India? ¿Cuál fue el punto de conexión? El punto de conexión hace ya más de 10 años, sí, más de 10 años. Por ejemplo, vino Murli junto con un cantante y quien toca armonio, un cantante, y él vino a acompañar en tabla. Yo quedé fascinado porque yo ya estaba estudiando tabla y de ahí tomé clases con él y quedó el contacto hecho debe ser unos 12 años atrás. Y como le digo, tomé clases. Él siempre, cuando viene una persona de India, siempre le gusta invitar a las personas a India y te dicen, anda a India, yo te puedo ayudar, etcétera, etcétera. Y uno piensa que es un dicho solamente, pero en la práctica es así. Cuando uno va después, ellos te pueden ir a buscar al aeropuerto, si pueden te alojan, te dan clases, ellos están felices con compartir su cultura y sus conocimientos musicales en este caso. Esa fue la forma que conocí a Murli Manohar. Y gracias a las redes sociales en el año 2019, por Facebook, yo subí algunos videos tratando de tocar un instrumento melódico que se llama santur
y me comentó un músico indio de Santur y Prabhat Mukherjee, y él me dijo, yo soy profesor de Santur, estemos en contacto, ven a India, yo te puedo ayudar. Y ahí, en el año 2020, yo tenía dudas, decía, ¿y por qué tanta buena onda? ¿Por qué me quieren enseñar, qué sé yo? Y pude ir y pude constatar, vivenciar experimentalmente de que esa es real que ellos te quieren ayudar, te quieren enseñar y buscan, ellos están felices de expandir su música. ¿Eso fue en qué ciudad? ¿De dónde fuiste a la India exactamente? Llegué a Delhi, esa primera semana estuve en Delhi tomando clases intensivas de Santur, en Delhi, como les cuento, y la segunda semana fuimos bueno, me junté con Murli Manohar, recorrimos Brindavan, Taj Mahal, Agra, y después volvimos al norte a Amritsar. Ahí pude conocer el Templo Dorado, ver música en vivo y empaparse de esta cultura milenaria que uno desconoce por qué motivo se atrae tanto a uno, o no a todos, pero personalmente a mí me atrajo tanto hasta la fecha y esto sigue, no es continúa, uno continúa. Claro, como India tiene muchas Indias adentro, entonces yo veo que estás precisamente en la tradición de la música clásica del norte de la India. ¿Cómo defines eso? ¿Cuál es tu India musicalmente? Claro, es un continente, o sea, India tiene mucha música, me gusta, toda la música india en general me gusta, tanto la devocional, clásica, Bollywood tal vez lo escucho tanto, pero no me gusta tanto, y, pero es más como del centro de Delhi y el norte, y incluso un poquito más al norte que es una parte que se llama Kashmir, de donde es originario el instrumento melódico que por cosa de la vida o la divinidad llegó a mis manos y pude desarrollar la habilidad de tocar, que se llama santur. Bueno, menciona la divinidad, eso va a mi próxima pregunta, que es justo sobre los fundamentos filosóficos en la música que tocas. Obviamente hay un trasfondo religioso o filosófico, ¿me puede hablar de eso? Sí, claro. Por ejemplo, la música de la India no se puede separar de la espiritualidad, porque ya sea clásica o devocional propiamente tal. Porque como música es una herramienta, es un instrumento de conexión. Y desde el instrumento principal, que es la voz, donde uno puede cantar, emitir el sonido del om con la voz, y de ahí como que se sintetizan todos los sonidos. Entonces, en la música uno busca esa conexión con Dios, ya sea con una ofrenda, con el canto del mantra, e incluso con la música instrumental. En las notas también está Dios. Hay una polera que tenía Zakir Hussein que decía God is sound, como que Dios es sonido. Entonces, hay una conexión muy profunda a través de la música. Sí, y bueno, como es eso un poco vinculado a la próxima pregunta, pero si consideras que hay un elemento sagrado en lo que haces, entiendo que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces está conectado con la divinidad, son instrumentos especiales, entonces en el sonido hay un poder oculto que, bueno, igual cada vez se está estudiando más, el poder de la vibración, la frecuencia, etcétera. Entonces, eh, existen estos arquetipos, digamos, de semidioses y el dios principal o la trinidad hindú, donde acá en algún momento tal vez se va a poder mostrar que está la diosa Sarasvati, que ella tiene su instrumento. Entonces, ella, si se podría hacer como un símil, sería como Santa Cecilia de Occidente, donde es la patrona de los músicos. Entonces, por ese motivo, el emprendimiento que tengo, que se llama Saraswati Instrumentos, está lógicamente dedicado a ella porque ella controla, según mi visión o mi experiencia, ella controla el fluir de la música y el fluir de los instrumentos. Sí,
bonito. Bueno, después quizás se puede mostrar algo de esto, pero ¿dónde estamos? Estamos en este tremendo espacio, se puede ver un poquito quizás en la Claro, grabación, pero claro. Eh, este es un espacio ubicado en Santiago, en Avenida España, con Blanco Encalada, de la Fundación Nanduani, donde producto de estas presentaciones por la embajada, don Sunil Nanduani él conoció nuestra música, él le gustó como estudiantes serios de música de la India y él dijo, a mí, yo tengo un lugar, tú puedes ir, puedes enseñar, puedes dar clases y así es como pueden ser 8 años, como 10 años aproximadamente, donde constantemente se mantienen un par de alumnos de tabla, entre ellos Jessica. No quiero desviar la entrevista, pero por eso se agradece este espacio que es maravilloso. Uno queda aquí maravillado, impregnado con la divinidad, con las deidades de India en este espacio que es muy inspirador y como que uno logra tener un espacio muy apropiado para las clases de tabla. claro. Bueno, como Juan bien dice, yo soy alumna de tabla y bueno, como este aspecto de la educación también es muy importante, esa dirección del maestro. ¿Puedes hablar un poquito de tu experiencia como profesor de instrumentos, además de importador y músico? Claro, es como les decía, produce, a mí me da mucha alegría, me recuerdo como si fuera el mes pasado cuando me llegó mi primer tabla en el 2001, lo pude adquirir y entonces esa alegría y lograr desarrollar el sonido del tabla, esa alegría me gusta poder compartirla. Entonces cuando una persona tiene el deseo de tener el instrumento, y tener los contactos, hacer llegar el instrumento, es gratificante para mí. Y en el proceso de la suerte de haber contado con el maestro Millapol por tantos años como guía, él me enseñó y todavía tengo sus apuntes de mano de él, de composición en el tabla. Hay una relación muy especial que me tocó tenerla por muchos años como discípulo. Y ahora me toca ser un poco como guía, como profesor, como maestro, donde también se puede ver esa relación de cariño, es muy especial lo que produce a través del instrumento y a través de la música, esa relación que hay linajes que vienen de India. O sea, por ejemplo, el maestro Millapol tomó clases con sus profesores y él transmite y me lo transmite a mí y yo lo sigo transmitiendo. Claro, iba a preguntar cómo la música incorpora elementos formales, como de alguna tradición de India justamente. No sé si saben con quién tomó clase Miapol, por ejemplo, el maestro Miapol. Uy, no tengo Eh, el nombre. no, claro, o como, claro, ¿cómo te defines en ese sentido más quizá técnico, formal? ¿Cómo te defines en ese sentido como músico o es más así abierto a toda la influencia? Claro, yo creo que acá uno estando en Chile, como que uno aprovecha como las oportunidades. Como por ejemplo la oportunidad de tener el primer tabla y se lo compré a un importador que era indio y él me enseñó una parte. Entonces, eso no quiere decir de que él iba a ser mi único profesor estando en Chile. A diferencia que en India como hay muchas oportunidades de aprender muchos maestros, ahí se da como un linaje más estricto y como entre comillas, como de por vida, como que uno sigue con ese profesor de por vida. Entonces acá uno en Chile aprovecha cuando viene un maestro tomar algunas clases, algún workshop, y así es como yo he aprendido de Yatinder Pal Singh el primero, maestro Millapol, también he aprendido de Pedro Marambio, también aprendí un poco del maestro Pedro Marambio en algunos workshops. Luego está el maestro Pablo Yambias, que él estudió años en India, tomé muchas clases con él. Y después Murli Manohar, un amigo que la amistad como que queda, es algo, un efecto paralelo donde también uno puede tomar clases pero ya como que no hay tal vez, como uno ya conoce algún material, no hay como ese ímpetu de querer saber muchas cosas. Por ejemplo, en este último año que él vino, me enseñó una composición. Y yo con eso estoy súper contento.
y satisfecho. Claro, quizás estando acá en Chile hay menos jerarquía y quizás es un poco más ecléctico en el sentido que puede ser positivo también, ya que estamos tan lejos y las personas que llegan son las que llegan. Exactamente. Claro, y veo eso un poco también en la danza, en artes marciales de la India, que también se puede aprender en Santiago, que tiene su corriente, pero también está más abierto quizá que en la India misma. No sé si hay con mucha conexión entre la música que practicas y otra forma de arte de la India en Santiago. Claro, ocurre eso de que estando uno acá se permite, uno se entiende que uno puede aprovechar la oportunidad y aprender de distintos maestros. Mm, Y, por ejemplo, en el yoga, nosotros hemos estado en muchos lugares, muchas academias de yoga, en aniversarios, inauguraciones, eh, y también hemos estado en lugares de arte marcial, de Kalari, por ejemplo, donde por amigos comunes, que es más del sur de India, pero las deidades, por ejemplo, el señor Shiva está en toda India. Entonces, hemos estado ahí participando para aniversarios y musicalizando también algunas rutinas de ejercicio y se da hay un complemento perfecto de la música de la India para actividades espirituales, yoga y arte marcial. mm, perfecto. Claro, como entonces hay un elemento social también, más allá de lo sagrado, que quizá uno imagina va para adentro, hay algo que va para afuera, que reúne personas, ¿cierto? Exactamente. Y, y yo creo que la música es tan especial, tan sutil, que yo creo que queda en una memoria como del alma, por decirlo de alguna manera, como en una memoria del espíritu. Porque resulta que muchas veces las personas ven estos instrumentos o los escuchan y hay algo que les llega a la fibra y dicen, oh, qué bonito que es, y como que les llega, como que son agradables, bueno, será porque siempre tienen que estar bien afinados, etcétera. Entonces como que llegan a una memoria muy interna, más que una memoria externa, como que quedan arraigados adentro y las personas después recuerdan cuando escuchan un instrumento. Claro. ¿Puede nombrar unos instrumentos que toca? Hemos hablado de muchos instrumentos ¿Sí? ya, pero tenemos acá, por ejemplo, no sé, puede nombrar el armonio. Claro, este es un instrumento, es un armonio, donde, por ejemplo, en particular, este instrumento, una persona conocida que yo no conozco tan íntimamente, pero ella sabe que yo cultivo la música de la India y la espiritualidad, ella me escribió, me dijo, mira, sabes que yo fui a India en el 2011 y hace unos 2 años atrás, bueno, después de tenerlo guardado como 10 años, me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría donar este instrumento, dejarlo para el Hindustan Palace. Yo le dije, perfecto, y aquí está el instrumento. Entonces, eh, este instrumento está como adaptado en India porque tiene un origen europeo, porque también eran otros formatos, incluso tenían patas, qué sé yo, y todos los indios siempre lo dejan como sentado como estamos ahora en el piso. Entonces, esa es una melodía que nosotros con Bhakti, que es una melodía del Gayatri, que está en un raga Bhupali, que es pentatónico, siempre lo tocamos por años, nunca nos aburrimos, porque es una melodía que sirve principalmente para el Gayatri Mantra, pero uno puede acompañar un montón de mantras con esa melodía.
Y por ejemplo, uno canta ese Gayatri Mantra es como algo ya de la cultura popular, espiritual, de gran parte de la India, por no decir toda la India. Y nosotros lo tocamos acá y con sarod, con sitar, lógicamente acompañado en tabla. Y siempre, o sea, siempre nos acompaña, es como una música y oración a la vez. Claro. Y bueno, aquí tenemos la famosa tabla. No sé si te gustaría tocar algo también para mostrar el sonido. Sí, claro. Uy, perdón. Por ejemplo, esta tabla físicamente era del maestro Millapol. Esta tabla. Y después yo le cambié el parche. Y bueno, el maestro Millapol era muy riguroso en el sonido. Y siempre se van viendo composiciones más simples a composiciones después más complicadas. Lo que recién toqué es un ritmo de 16 tiempos, tintal. Da, din, din, da, da, din, din, da, din, din, da, da, din, din, da, din, da, din, da, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, da, din, y es un lenguaje que dentro de la parte rítmica se junta con la parte melódica, y hay lenguajes que uno ya maneja gracias a la enseñanza de los profesores. Y por ejemplo, ahora más rato tengo que ensayar con unas artistas de India, donde ellas me dicen en qué ritmo está, en qué tono se afina el tabla, y eso después fluye fácilmente. Perfecto. Bueno, creo que esas son mis preguntas. No sé si te gustaría agregar algo para explicar tu trayectoria como músico, tus ideas. Sí, claro. Que yo estoy muy agradecido de la música de la India porque es algo muy especial. Uno puede desarrollar, crecer internamente, espiritualmente, también puede desarrollar la concentración al estudiar, la memoria, porque hay composiciones que eso tal cual, permite desarrollar la memoria. Y algunas dificultades del día a día, donde uno tiene que recordar muchos datos, como uno al estudiar el tabla está practicando, ablandando, digamos, la memoria, entonces es muy útil. Y es bonito también cuando se puede compartir, tener la oportunidad de encontrar personas que están dispuestas a aprender, y nace esta relación de contacto, de, de compartir en el fondo. Y por otro lado, el tema de la importación de instrumentos eh, yo de verdad, yo lo veo más como un servicio hacia la música, hacia la diosa Saraswati, porque no es que uno haga una inversión y yo personalmente no estoy calculando así como, voy a tal porcentaje, voy a doblar o no. O sea, si es que se recupera, feliz. Y no hay como un plazo. Por ejemplo, yo debo tener unos 3 tablas y están ahí. Cuando llega el futuro estudiante, tendrán que fluir sin ninguna. Es como más allá del tiempo, es como algo muy especial para mí Claro. y me llena de alegría. Y otra pregunta se me ocurre, claro, me contaste en un momento que viste Zakir Hussain con Herbie Hancock acá en Santiago. No sé si te gustaría contar de eso, contar quiénes son tus instrumentistas favoritos de la India, de todos los tiempos. Claro, esa fue para los estudiantes de música de la India. Afortunadamente logramos estar con el gran Zakir Hussain. También conocimos a Herbie Hancock ese 13 de agosto del 2013, está ahí marcada esa fecha, porque logramos después del concierto entrar en el camarín, algunos estudiantes de música de la India, y él nos dio una masterclass espiritual, donde él, por ejemplo, en esa misma pregunta, que también voy a tratar de responder,
respecto a nosotros hablamos de los maestros, Ravi Shankar, Ustad Al-Araka, que era el papá de él, y Zakir Hussain, dentro de las cosas que nos habló ese día, nos dijo que como que la música es como una divinidad en sí, la música. Y ya sea el maestro que uno pueda tener de ídolo, es una persona mortal que luego pasan. Él nos decía, los maestros de música van pasando, y lo primordial es la música. Y por otro lado, él nos decía, en cada uno de nosotros está esa divinidad, está esa, digamos, esa semilla que puede crecer, y lo que tú vas a tocar es tu propio camino, no buscar como el limitar, aunque sea un maestro. Y eso no quita que uno, por ejemplo, tenga digamos, la afinidad, o uno le gusta escuchar, o tome la inspiración y la admiración. Yo creo que la admiración, eso, bueno, Zakir Hussain, el número uno, que siempre, por mucho tiempo va a estar en sus composiciones tanto melódicas que tiene. El maestro Shiv Kumar Sharma, también una inspiración, donde humildemente trato de hacer algunas melodías de él. Ravi Shankar también, otros citaristas. Y también hay personas que hacen más fusiones, como Talvin Singh, que uno siempre escucha y que por redes sociales se puede estar viendo cómo van sus conciertos, presentaciones, experimentaciones. Y eso es lo mágico de este camino, porque uno, si comienza a estudiar tablas, sobre todo acá, yo personalmente, de verdad, un estudiante, porque es tanto lo que uno puede explorar, que eso nos aterriza, y en el sentido de mantener la humildad siempre, y saber que en la música es lo importante. Buenísimo. Muchas gracias, Juan, por la Ya, pues, entrevista. Jessica. No, gracias a ti, éxito, y gracias también a la Fundación de Andoani, que nos facilitan este espacio para las clases y también para esta entrevista en este lugar tan bonito. Así que muchas gracias.